Saludos a todos. Hoy estamos aquí en el último gran día y este es el mensaje de ofrenda. Quiero hablar precisamente de lo que es la obra. Y la obra de Dios, como la organización y el gobierno en la Iglesia de Dios, pasó por cambios radicales desde los años 31 al 70 de la era cristiana, hasta el 1933 y también desde el 1933 al presente. Y es preciso que pongamos las cosas en su debida perspectiva. Cambios radicales y significativos han ocurrido en el mundo durante estos intervalos. Sin embargo, la misma iglesia ha continuado existiendo, aunque no como debía durante el 1927 a 1933. No obstante, para entonces era el único cuerpo de creyentes sobre la tierra que tenía el verdadero nombre, los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo, como se registra en Apocalipsis 14:12. Pero, ¿por qué es necesaria la iglesia? ¿Cuál es su propósito? El propósito por el cual Cristo edificó la iglesia ejemplifica su obra, su actividad. Y Cristo, en el Nuevo Testamento, nos proporciona la norma por la cual la iglesia, como un organismo espiritual, no una organización de hombres, debe ser organizada para llevar a cabo la obra. El propósito, como la mayoría de los aspectos del plan de Dios, es dual. Número uno, anunciar al mundo el venidero reino de Dios, el verdadero evangelio, como testimonio, preparando así el camino para la venida de Cristo. Y segundo, preparar a cada individuo que Dios añade a la iglesia a fin de que pueda ser parte del grupo que será, a su debido tiempo, la esposa de Cristo, para alimentar a la grey con alimento espiritual. La iglesia tiene que vencer a Satanás, tiene que crecer en gracia y en carácter y conocimiento espiritual, para que sus miembros puedan llegar a ser inmortales, seres divinos, dioses, y puedan reinar bajo la autoridad de Cristo como reyes y sacerdotes. La iglesia será edificada como el templo espiritual al cual Cristo vendrá. Pasemos a Malaquías 3, empezando por el versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho el Eterno de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán al Eterno ofrenda en justicia. Y será grata al Eterno la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Eterno de los ejércitos. Esta profecía de Malaquías se refiere primordialmente a la preparación para la segunda venida de Cristo. Como ya leímos en los versículos 2 al 5, claramente están expuestos ahí. Juan el Bautista, cuando preparó el camino para la venida física de Jesús, cumplió la misma clase de misión que cumplirá otra persona
quien en el mismo poder y espíritu prepararía el camino para la venida de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, para reinar sobre todas las naciones. Juan el Bautista puso énfasis en la ley, en el camino de Dios, e hizo un llamado al arrepentimiento. De la misma forma, como hoy también predicamos y exhortamos al arrepentimiento. Y al igual que el doctor Thiel se dirige en sus programas radiales y en sus sermones a través del canal de YouTube. Y tiene que explicar que los males del mundo son el resultado del quebrantamiento de la ley divina del dar, que es amor altruista. Son el resultado de vivir conforme al camino del obtener. Tiene que exhortar al arrepentimiento y anunciar el establecimiento del mundo del mañana bajo el gobierno o reino de Dios. ¿Qué era la obra y cómo fue organizada durante los años 31 al 70 de la era cristiana? Bien, en esos primeros días, a partir del año 31 de la era cristiana, el Evangelio fue proclamado al mundo exclusivamente por los apóstoles y evangelistas. En ese entonces no existía radio, televisión ni imprenta. De hecho, no había ninguno de los medios tecnológicos de los cuales disponemos hoy. Los que en ese entonces proclamaban el Evangelio viajaban a pie, en asnos, en caballos, botes de remos o veleros. El único medio de comunicación que existía consistía en cartas escritas a manos y enviadas por medio de mensajeros quienes se movilizaban a pie o en barco. ¿Cómo estaba organizada la iglesia? ¿Cómo se alimentaba la grey? La forma en que estaba organizada se muestra principalmente en 1 Corintios 12. No voy a ir allá, pero ustedes luego pueden estudiarlo. Y en el capítulo 4 de Efesios. Dios, no los hombres, dio las normas de dicha organización. Como también el gobierno y las funciones de la obra, primero apóstoles, después evangelistas, pastores, ancianos. Algunos de los ancianos predicaban y otros no. También había diáconos y diaconisas, quienes ayudaban con los deberes físicos. Solamente 5 profetas son mencionados en el Nuevo Testamento, y ninguno de ellos contribuyó en el establecimiento de las doctrinas, creencias o enseñanzas de la iglesia, como tampoco en las funciones administrativas o ejecutivas. Sin embargo, los escritos de los profetas del Antiguo Testamento eran una fuente de las doctrinas y enseñanzas de la iglesia, al igual que hoy. En el año 31 de la era cristiana, Cristo era la cabeza de la iglesia y Pedro, el apóstol principal, después de algunos años, Pedro y casi todos los demás apóstoles originales parecen ausentarse de la escena. Jesús aparentemente les había enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como está establecido en Mateo capítulo 10, versículo 6, y Mateo 15, versículo 24, que para entonces se encontraban en lo que hoy se conoce como Europa Occidental y Gran Bretaña. Habían perdido su identidad, su propósito espiritual y su idioma hebreo. Más tarde, parece que Pablo era el apóstol principal en el Medio Oriente y en Roma, y estaba en autoridad, como se puede entender en 2 Corintios capítulo 11, 28, pasemos allá. 2 Corintios capítulo 11, versículo 28.
Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y en esos tiempos la obra no era tan compleja como lo es en la actualidad. El Evangelio se propagaba lentamente, puesto que no existía la tecnología de la que disfrutamos hoy. Por lo tanto, Pablo y otros ministros frecuentemente enseñaban a grupos muy pequeños. Ya alrededor del año 53, el Evangelio del Reino de Dios estaba siendo suprimido y suplantado por otro que no era el verdadero. Vayamos a Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Para el año 70, cuando Jerusalén fue invadida por el ejército romano, la proclamación del verdadero evangelio al mundo había cesado completamente. Se predicaba el nombre de Cristo, también la gracia, pero esta última la convirtieron en libertinaje para desobedecer. Como escribió Judas, vayamos allá, Judas 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Tomaban el nombre de Cristo y profesaban ser cristianos. Proclamaban que Jesús era el Cristo y no obstante engañaban al mundo, como Jesús lo había profetizado en Mateo 24:5, que él dijo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y eso es lo que ha sucedido, el mundo está engañado. Pero el reino de Dios no estaba siendo proclamado. Y se enseñaba que la ley había sido abolida. Durante 100 ciclos de 19 años, cada uno, el Evangelio de Cristo se proclamó, fue suprimido. Sin embargo, la verdadera iglesia continuó existiendo, aunque fue perseguida teniendo que reunirse muchas veces en forma clandestina. Y luego, ya para los años de 1926, el señor Herbert W. Armstrong conoció aquel entonces lo que era la verdadera iglesia de Dios y se mantuvo al tanto hasta el 1940. Luego él se hizo una pregunta. ¿Dónde se encuentra la verdadera iglesia? La iglesia que él había conocido era débil e infructuosa en lo espiritual, como especifica en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, que dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Aún en el conocimiento bíblico, ellos estaban muertos. No obstante, él comprobó que tenía las verdades bíblicas que cualquier otra iglesia que había encontrado. Sus miembros guardaban los mandamientos de Dios y tenían el testimonio de Jesucristo, como también el nombre correcto. Ninguna otra iglesia reunía estos requisitos, pero aún así era una iglesia pequeña, lamentablemente débil. No proclamaba el evangelio del reino de Dios, sino el mensaje del tercer ángel. Y el señor Armstrong fue ordenado ministro en el 1931
exactamente 100 siglos después de que los apóstoles fueran ordenados en el año 31 de la era cristiana. Ya para el 1934, Herbert Armstrong comenzó como era conocida en aquel entonces la Iglesia de Dios de la radio. Y para el 1968 empezó a conocerse como la Iglesia de Dios Universal. Como ya he mencionado, la obra de proclamar el Evangelio de Jesús, que Jesús trajo de Dios, comenzó a ser suprimida alrededor del año 53 de la era cristiana y no fue proclamada al mundo por espacio de 1900 años. La obra consiste en proclamar el Evangelio por todos los medios posibles, por la radio, la televisión, las publicaciones de libros, folletos, revistas y el Internet. Hoy en día nosotros somos el remanente de Filadelfia y nosotros en la continuación de la Iglesia de Dios continuamos llevando el Evangelio del Reino de Dios a todas las naciones. Y tenemos nuestras publicaciones en cientos de idiomas. Y el Dr. Thiel también en su programa radial. Y nosotros estamos trabajando en nuestro programa llamado Era Profética para seguir proclamando la obra de Dios. Pero para poder llegar a más gentes alrededor del mundo, todo esto tiene un costo. Y en estos días santos, Dios nos ordena presentarnos ante Él de una manera. Veamos que Él nos ordena. Por favor, pasemos a Deuteronomio, capítulo 16, versículos 16 y 17. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Eterno tu Dios, en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante del Eterno con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que el Eterno tu Dios te hubiere dado. El Eterno nos ordena presentarnos ante Él con una ofrenda en la mano. Ahora quiero ir a otra escritura aquí. Pasemos a Malaquías, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Eterno de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios nos lanza un reto. Nos dice que lo pongamos a prueba y si cumplimos y obedecemos, Él derramará bendiciones hasta que sobreabunden. Ahora vayamos a una última escritura. Pasemos a 2 Corintios, capítulo 9. Vamos a leer los versículos 6 al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y esto es la mejor obra de todas, proclamar el Evangelio del Reino. Así, hermanos, si ustedes están puestos para ayudar a esparcir las buenas nuevas del Evangelio del Reino de Dios, va a presentar una ofrenda conforme Dios le ha bendecido. Y con estas ofrendas y diezmos estamos ayudando a la obra de Dios a cumplir la gran comisión de Mateo 24:14. Entonces, de todas formas, estamos cumpliendo con esa comisión a través del internet, a través de los folletos, como ya mencioné. Así está de ustedes de ser bendecidos y de poder aportar a esta gran obra y ser parte del reino de Dios.